Presentarles al doctor José Miguel Paliza. Es un profesional destacado en su campo, con una trayectoria académica y profesional sólida. Su enfoque multidisciplinario y su dedicación a la formación de futuros profesionales de la salud lo han posicionado como un referente en su área. El doctor es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Dominicana de Radiología, especialista en neuroradiología en la Universidad de Marsella. En el año 1980 inicia el funcionamiento junto con un grupo de médicos del primer tomógrafo computarizado de la República Dominicana. Es conferencista nacional e internacional, es miembro del Banco de Profesionales del CIR y es actualmente el director médico de Diagnóstica S.A. Con ustedes el doctor Paliza y la presentación de pitfalls en el diagnóstico de tumores del sistema nervioso central. Vamos a hablar de un tema interesante, pero enredado. ¿Por qué enredado? Vamos a ver. Lo primero, porque son trampas. Que eso es lo que quiere decir esa palabrita en el diccionario Webster, en el español quiere decir trampa. Y lo que vamos a encontrar cada vez que vemos un examen de neurología, de neuroradiología, van a ser trampas. Porque son todos primos hermanos que se parecen entre sí y que hay que revisar con mucho cuidado. ¿Por qué? El diagnóstico es el problema. Nosotros somos responsables de decir qué es o qué creemos que es para que los que pueden resolver tomen la decisión. Y no siempre es fácil. Muchas veces es sumamente difícil. Cuando uno se para aquí, como lo hizo Jorge, esto es muy fácil. Dice, mira, se ve esto, se ve el otro, se ve el otro, pero cuando estás tú frente a la pantalla, la piña se pone agria con mucha frecuencia. Y sobre todo que en el diagnóstico hay una lista enorme de obstáculos que van desde un paciente adulto joven, AIDS, prácticas sexuales o drogas que pueden generar numerosos cambios en la imagen que nosotros vemos, y es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo el examen. Otros que son pacientes que han viajado a países con infecciones endémicas que no tenemos aquí, pero no sabemos qué fue a ese país, y muchas de esas cosas pueden simular una lesión proliferativa. Contacto con tuberculosis, lo tenemos aquí, lo hay en todas partes, también pueden simular una lesión proliferativa. Las lesiones autoinmunes y enfermedades como Behçet, como el sarcoidosis, que producen cambios de señal, que producen imágenes sospechosas y también son un problema. La inmunosupresión. Hoy en día los SUMAP andan por todas partes haciendo de todo y pueden hacer cambios que nos ponen broncos y podemos equivocarnos. Pacientes con úlceras orales o úlceras genitales, enfermedades como el Behçet, la sífilis, etc. Y así otros más que siguen y llenan la pantalla y seguimos sin el diagnóstico. ¿Qué pasa? Necesitamos en los tumores hacer un diagnóstico preciso y a tiempo, porque la única fórmula de que disponemos en la mayoría de los casos y sobre todo en los tumores gliales en adultos es la extirpación de lo que más podamos y luego el rayo vengador suicida, como yo llamo, que es la radioterapia o la quimio en algunos. Entonces, sí, hay que tener precisión y hay que tener rapidez, pero yo tenía un gran amigo y lo recuerdo con mucho cariño y me hace mucha falta y a veces lo maldigo porque me sacaba de muchos aprietos, que era el doctor Eduardo Bienvenido Segura Almonte, famoso profesor y cirujano oncólogo, y él me enseñó esa frase: el cáncer no es una emergencia. Cuando lo diagnosticamos, siempre tiene un ratito ahí, a veces un ratote. Entonces, mientras más podamos nosotros precisar la lesión, más fácil, vamos a llamarle fácil, que el que intervenga pueda tratar de sacar lo más posible.
Entonces eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. No nos podemos apresurar a dar un diagnóstico nosotros porque no hay prisa. Puede esperar, tiene tiempo ahí. No es que vamos a tardar 7 días para decidir qué vamos a hacer, pero tampoco nos apresuremos a hacer un diagnóstico porque cambia todo el tratamiento una simple frase. Y la primera recomendación que hacen los que saben es que no te olvides de revisar el T1 sagital. Nos reímos. Es la primera que se hace, porque de ahí es que planificamos las demás. Y esa la ponemos ahí, la vemos y seguimos de una vez a buscar que si el T2, que si el FLAIR, que si el otro. Revisen bien la primera y todas las que vienen atrás, pero no dejen de revisarlas todas. Cada día se incorporan más secuencias. O sea, yo preparando esto me puse a revisar y nosotros, en sentido general, un paciente normal y corriente que viene con un dolor de cabeza lleva 8 secuencias. Entonces me dice, doctor, ¿pero qué pasó? Sí, o sea, T1, T2, FLAIR, T1 axial, difusión y ADC, y generalmente hace un par de secuencias en fiesta, por si acaso. Entonces, si hay que inyectarlo, ya son 3 secuencias más, y hay que verlas todas. Entonces, el primer paso es, evidentemente, revisar cuidadosamente todas y cada una de las secuencias. Y aquí tenemos un caso. Vamos a aplicar todo lo que nos dijo Jorge. Tenemos una imagen superficial, grande, rodeada de un halo enorme de edema. Una imagen aquí que en los ecos de T2 tiene un componente dentro que el líquido tiene un componente oscuro, tiene otra señal aquí. Hay un efecto de masa. Dice, bueno, con una cosa tan grande no hay como mucho efecto de masa. Y en el T1 allá se ve, bueno, más o menos lo mismo, una parte periférica, una parte central nodular, en fin. ¿Qué podría ser? ¿Alguien se atreve? Eso no es algo como cavernoma, alta. Puede ser. Yo voy a hablar de ti ahorita. ¿Qué hacemos? Bueno, lo inyectamos. Se prende como un bombillo de manera heterogénea, realza, se ve muy bien delimitada la lesión. Confirmamos que lo que tenemos en periferia es edema. El aspecto podría ser cualquier cosa, podría ser una metástasis. Poco grande, pero podría ser una metástasis, podría ser un glioma. Un absceso no encaja, porque eso ya vimos ahorita, que la periferia debería ser más delgadita y aquí tenemos una cosa compacta. ¿Okay? Entonces esto resultó ser un glioma de grado 2. Y este. Eso es un chufly, es un fly al catcher. ¿Dónde está? En el tallo. Entonces hay una cosa por este estilo en el tallo, bueno, que aquí tiene 2 colores, allí es un poco más oscura y allí en el T2 brilla. Es relativamente redonda. Esto podría ser la cisterna interpeduncular o podría ser la continuación del acueducto de Silvio. Esto es el cerebelo, está claro. Ahí no hay ningún problema de diagnóstico. Se inyecta
toma un poquitito de contraste mal definido aquí. Allí se riega un poco más, pero estamos viendo solamente esta parte de la lesión, en esta no está pasando nada. Y en efecto, glioma del tallo. Ese no da mucha dificultad ni da muchos problemas. Y el siguiente. Siguiente vemos en el T1, perdón, no se asusten. Vemos en el T1 una zona aquí mal definida, con una periferia hiperintensa muy sutil, borra la topografía y la imagen habitual de la zona. No sabemos claro si está sobrepuesto, pero esta zona de aquí da la impresión de que está distorsionada, pero resulta que no es distorsión, sino que es parte de aquella. Vamos al T2 y hay algo que brilla de manera enorme aquí. Entonces esto es líquido. Y cuando se inyecta, hay un realce intenso en el interior de la zona. Es un corte más inferior que este, más próximo a aquel. ¿Qué podría ser? 4 semanas después. 4 semanas después sin hacerle nada. Tenemos ahora una zona que no veíamos aquí de edema. Tenemos una zona que parece que es necrosis con un halo periférico. En aquella el halo periférico es oscuro. Oscuro nos hace pensar en hemosiderina. ¿Qué será esto? Lo vemos de frente, bueno, no ayuda mucho, porque lo que vemos es otra imagen de lo que se veía abajo. Cambia un poco la morfología, hay una dilatación del ventrículo que está atraído, entre comillas, hacia la zona de la lesión. Y finalmente, glioma grado 2, 9 meses después. Y esto. Esto es interesante porque vemos aquí en el sagital una imagen de baja densidad, baja señal, perdón, que si ese es el tallo hipofisario y esta es la hipófisis, está dentro del tercer ventrículo, está empujando todo hacia adelante, el quiasma se perdió, está empujando el techo del ventrículo hacia arriba. Vemos que está deformado el tercer ventrículo, que es esto que está aquí. Tiene una señal elevada en los ecos de T2, tiene una señal elevada en los ecos de Flair. Tenemos edema periventricular producto de la dilatación de los ventrículos y la hipertensión dentro de los mismos. Se inyecta y se prende la periferia de manera notablemente intensa, pero irregular. Y el centro permanece líquido. ¿Qué es? Glioma grado 2. Así mismo es.
porque el tema original que pusieron decía pitfalls in the diagnostic of gliomas. Okay. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, uno se defiende como pueda. Ustedes se entretengan, mírenlo bien, o sea, revisen las 4, nada más les puse 4, revisen las 4 imágenes, con mucho cuidado, con mucha atención. Bueno, eso es bajo, señal líquida. No está en el medio, pero no el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, como que no, ¿verdad? Como que no tercer ventrículo, pero como que no está en el medio como el ombligo, está un chin para el lado. Porque yo tengo un pedúnculo cerebral ahí. No creo que sean cosas mías, pero creo que ese es un pedúnculo cerebral. Entonces estaba en chin lateral esa. Y si vamos allí, a la prima, que es aquella, sí se ve en la línea media. Y la posición anatómica es el tercer ventrículo. O es la silla. O está en los dos sitios. No sé, porque esto es fácil. La gente cree que esto es fácil. Yo lo encuentro demasiado difícil. Y entonces, eso es líquido. Está bien, bueno, está bien. Respiro un poquito, eso es líquido. Bueno, ¿qué puede haber de líquido ahí? Aparte del tercer ventrículo dilatado o algo de la silla. Está echando para el lado un poco las carótidas supraclinoideas. Está lateralizado en chin hacia allá. ¿Y esto qué? ¿Edema periférico? No. ¿Y entonces? Porque allí yo tengo aparentemente una separación ahí entre lo que se supone que esté en la silla o arriba de la silla o en el tercer ventrículo. Yo tengo una separación entre eso y la cara interna del lóbulo temporal. O sea, eso parte de la amígdala allí, parte del hipocampo aquí, de este lado, y de aquel lado tengo el mismo negocio, hay una separación ahí. Y entonces estos son los pedúnculos cerebrales. ¿Y por qué están prendidos? Porque les gustan los colores. Están en Navidad. Y esto de aquí abajo, perdón. Y entonces, no, parece que ese no es de ahí. Y aquí abajo, ¿qué está pasando? Pues es el vermicerebroso. ¿O no? Ajá. ¿La mujer de quién? Tú eres mala. Esa es una muchacha de Jarabacoa, con tanta mala fe. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo hice esta magnificación porque es interesante. ¿Qué es eso? ¿Es la hipófisis? ¿Y ese es el tallo hipofisario? ¡Wow! Entonces se supone que si ese es el tallo hipofisario, la porción anterior del tercer ventrículo está ahí. Entonces eso no es tercer ventrículo, ni tampoco es hipófisis. Será un glioma del quiasma, de ese color.
y que no se prende cuando yo inyecto, porque la hipófisis es aquello de allí. Y entonces, mi no sabe, me hizo en chino. Eso es un refrán, eso es un refrán local que data de la época de Trujillo. Data de la época de Trujillo, yo no sé si ustedes lo saben, pero data de la época de Trujillo, donde en la calle te interpelaban los calieses, que eran policías secretos, que andaban disfrazados de gente normal y corriente, y es un cuento de un chino que en la avenida Mella lo interpelan y le dicen, chino, ¿y qué tú opinas de lo que dijeron en el periódico? Y dice, a mí no saben, son chinos. O sea, yo a mí no me meto en eso, yo no tengo nada que ver. Estas imágenes son imágenes adicionales del paciente donde hay una elevación de señal que no sabemos de dónde, digo, yo no tengo ni idea de dónde viene, ni qué rayos es. Miren cómo está claramente hiperintenso aquí abajo, se continúa más abajo. No tengo ni idea de qué es y todavía no ha sido operado. Entonces, eso es para que nos acordemos que muchas veces no vamos a saber de qué se trata y si tenemos suerte nos van a decir los patólogos qué fue lo que encontraron y que tenemos que usar otras herramientas adicionales para poder pretender conseguir un diagnóstico. Estas herramientas, algunas de ellas son muy útiles, como la espectroscopía, que se puede aplicar precisamente a la zona esa de señal elevada que tenemos, aplicar espectroscopía, a ver si la espectroscopía nos ayuda. Podemos utilizar la difusión y el ADC, por ejemplo, en este caso un evento vascular, no lo explica, pero lo explicó muy bien también Jorge anteriormente, con las aplicaciones para tratar de definir qué es y qué no es con la difusión y la ADC, que es una herramienta realmente muy útil. Y para recordar, recurrir también a otras modalidades como el PET. Muchas enfermedades neurológicas pueden simular neoplasias, muchas enfermedades neurológicas pueden simular neoplasias, muchas, tenerlas pendientes. De igual manera, algunas de las neoplasias neurológicas pueden presentarse en ausencia de lesiones tumefactas, como son las lesiones típicas que vemos en los tumores. Se puede uno ayudar de todas las secuencias disponibles en su sistema, que es lo que yo decía al principio, recurrir a otras modalidades, que ya lo dijimos, y sobre todo, siempre pregunten al que tienen al lado. Porque fácilmente él estaba pensando en otra cosa y cuando tú lo llamas y ves, repentinamente dice, míralo ahí, y te da el diagnóstico. O sea, no lo puede ser comer solo. ¿Ok? Gracias por su atención. ¿Y no va a dejar sin decir qué era? No, no sé, es que todavía no sé. Todavía no sé. Todavía no sé. Todavía no sé. Ahora, hay que recordarse también que la obligación es que no se le vaya. Ahora, si se te va ese, dedícate a otra cosa, ¿no? Y sí les recomiendo, de verdad, yo revisé unos cuantos artículos, creo que eran 8, pero ese es un artículo que es del año 2006. Y ese artículo, al día de hoy, te dice todo lo que tú tienes que hacer para que no se te vaya algo. Es impresionante. Yo tenía mucho tiempo que no leía un artículo que me impresionara como tal. Son 2 hospitales. Yo puse el hospital de la Salpêtrière de París y un hospital de Brasil.
que hicieron ese artículo y realmente no tiene desperdicio. Gracias por su atención.